Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito de chismes y salseo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso o al menos, que esté a punto de mejorar después de ver este vídeo. Porque hoy vamos a sumergirnos en el dramático universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, en el universo posterior a Hande y Kerem. Si hablamos de nuestros pájaros del amor que nos enamoraron en Senkalkapm y que ahora, supuestamente, son vecinos. Vecinos. ¿Se imaginan? El drama. La tensión. Los rumores. Vamos a desmenuzarlo todo, a analizar cada pista, y por supuesto, a echarle un poquito de nuestra propia salsa. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, y prepárense para un viaje lleno de giros inesperados y, quién sabe, quizás hasta alguna que otra sorpresa. Pero antes de empezar, ya saben lo que tienen que hacer, asegúrense de estar suscritos al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y denos mucho amor con un like. ¡Vamos allá! Entonces la gran pregunta que nos quema a todos por dentro, ¿Hande y Kerem, vecinos tras la ruptura? ¿Es esto una estrategia publicitaria maestra, una cruel jugada del destino, o simplemente una coincidencia cósmica? La verdad, amigos míos, es que la información es un tanto confusa. Hay fuentes que afirman categóricamente que sí, que comparten el mismo código postal, el mismo conserje, y probablemente, hasta la misma señal de Wi-Fi. Otros, en cambio, lo niegan rotundamente argumentando que son puras invenciones de los medios para seguir alimentando el morbo. Pero seamos honestos, ¿a quién no le encantaría que fuera verdad? La idea de estos dos compartiendo ascensor es oro puro para los amantes del drama. Recordemos un poco. Hande y Kerem nos hicieron suspirar con su romance en la pantalla y posteriormente fuera de ella. Su química era innegable, sus miradas lo decían todo, y las redes sociales estallaban con cada foto, con cada interacción. Se convirtieron en la pareja del momento, el ejemplo perfecto de que el amor verdadero puede surgir en un set de grabación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja del amor explotó. De repente las fotos juntos desaparecieron, las declaraciones de amor se silenciaron, y los rumores de una ruptura comenzaron a inundar los titulares. La confirmación oficial nunca llegó, pero las indirectas, las ausencias, y el lenguaje corporal lo gritaban a los cuatro vientos, Hande y Kerem ya no eran pareja. La tristeza invadió a los fans, que vieron desvanecerse su sueño de un felices para siempre turco. Y luego surgió el rumor, vecinos. ¿Vecinos? ¿Pero qué significa esto? ¿Acaso se cruzan en el supermercado? ¿Comparten el mismo gimnasio? ¿Se piden azúcar prestada a las 3 de la mañana? Las posibilidades son infinitas y todas ellas absolutamente deliciosas para nosotros, los chismosos empedernidos. Ahora bien, analicemos la situación desde diferentes perspectivas. Primero, la perspectiva del marketing. Hande y Kerem son dos de las figuras más importantes del espectáculo turco, con millones de seguidores en todo el mundo. Cualquier noticia relacionada con ellos genera un impacto mediático enorme. Así que la idea de que sean vecinos, aunque sea una mentira piadosa, beneficia a ambos. Mantiene sus nombres en boca de todos, aumenta su popularidad, y les asegura una mayor atención por parte de los medios. En este sentido podríamos estar ante una estrategia cuidadosamente planeada para mantener viva la llama de su relación, al menos en la imaginación del público. Segundo, la perspectiva personal. Imaginemos por un momento que realmente son vecinos. ¿Cómo sería eso para ellos? Un infierno emocional, un recordatorio constante de lo que fue y ya no será, o una oportunidad para sanar heridas y construir una nueva relación, quizás una amistad. Es difícil saberlo. Ambos son personas muy reservadas con su vida privada, y no suelen compartir detalles íntimos con la prensa. Pero si tuviera que apostar, diría que al principio sería incómodo, incluso doloroso. Verse todos los días, saber que están tan cerca pero a la vez tan lejos, debe ser un desafío enorme. Sin embargo, con el tiempo podrían llegar a acostumbrarse a aceptarlo, e incluso a encontrar una forma de coexistir pacíficamente. Tercero, la perspectiva de los fans. Nosotros, los que los amamos, los que los shipeamos, los que sufrimos con su ruptura, ¿qué esperamos de esta situación? Algunos sueñan con una reconciliación, con un reencuentro romántico digno de una película de Hollywood. Otros, más realistas, se conforman con verlos felices, aunque sea por separado.
Y otros, los más sádicos, disfrutan del drama, de la tensión, del morbo de saber que están tan cerca pero no pueden estar juntos. Sea cual sea nuestra postura, lo cierto es que la situación de vecinos nos mantiene enganchados, nos da esperanza, y nos permite seguir fantaseando con la idea de que el amor verdadero siempre encuentra una forma de triunfar. Ahora, hablemos de las pruebas. ¿Qué evidencia tenemos de que Andy y Kerem son realmente vecinos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone turbia. No hay fotos, no hay vídeos, no hay testimonios directos. Todo se basa en rumores, en comentarios de fuentes anónimas, y en interpretaciones de publicaciones en redes sociales. Algunos dicen que han sido vistos en el mismo barrio, que comparten el mismo gimnasio, que tienen amigos en común que viven cerca. Pero ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada de forma oficial. Lo que sí es cierto es que ambos han mantenido un perfil bajo desde la ruptura. Hande se ha enfocado en su carrera, participando en nuevos proyectos y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, ha estado más tranquilo, dedicándose a proyectos personales y disfrutando de su tiempo libre. Ambos parecen estar tratando de superar la ruptura y seguir adelante con sus vidas. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿son vecinos? Personalmente creo que hay algo de verdad en el rumor. No sé si viven en el mismo edificio, o si están a solo unas calles de distancia, pero creo que hay una proximidad física entre ellos. Y creo que esa proximidad, sea cual sea su naturaleza, genera tensión, curiosidad y esperanza. En definitiva, el drama de Hande y Kerem continúa, incluso después de la ruptura. La idea de que sean vecinos nos mantiene enganchados a su historia, nos permite seguir soñando con un final feliz, y nos recuerda que el amor, incluso cuando termina, deja una huella imborrable. Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para seguir cada capítulo de esta telenovela de la vida real. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado la situación de Hande y Kerem desde diferentes perspectivas, hemos examinado las pruebas, y hemos dejado volar nuestra imaginación. En resumen, hemos confirmado que nos encanta el drama y que estamos obsesionados con esta pareja. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem son realmente vecinos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué creen que pasará en el próximo capítulo de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos para que también se enteren del chisme, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que esto no ha terminado. Porque el chisme, como el buen vino, mejora con el tiempo. Y nosotros, como buenos catadores de salseo, necesitamos exprimir cada gota de esta jugosa historia. Así que adentrémonos aún más en el laberinto de rumores, especulaciones y posibles escenarios que rodean a Hande y Kerem, los vecinos más famosos de Turquía. Para entender completamente la magnitud del drama, tenemos que retroceder un poco más en el tiempo. No basta con recordar su romance en Senkalkam, tenemos que analizar el contexto, la euforia que generaron, y el impacto que tuvieron en la cultura pop turca y mundial. Hande y Kerem no eran solo una pareja de actores, eran un fenómeno, un símbolo de esperanza en tiempos difíciles, una representación de que el amor verdadero podía existir, incluso en el mundo superficial y a menudo despiadado del espectáculo. Su relación se construyó ante nuestros ojos, alimentada por las redes sociales, los paparazzi, y la ferviente imaginación de los fans. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado minuciosamente, buscando pistas, confirmaciones, y la promesa de un futuro juntos. Y ellos, conscientes de su poder, jugaron con las expectativas, alimentando la llama del romance, sin confirmar ni negar los rumores. Pero como ya hemos dicho, la burbuja explotó. Y la caída fue tan dolorosa como había sido eufórico el ascenso. Los fans se sintieron traicionados, desilusionados, y abandonados a su suerte. La pregunta que resonaba en el aire era, ¿qué salió mal? ¿Por qué el amor que parecía tan perfecto, tan inquebrantable, se desvaneció tan rápido?
Las respuestas, como siempre, son complejas y multifacéticas. Quizás la presión mediática fue demasiado intensa. Quizás las exigencias de sus carreras los separaron. Quizás simplemente el amor se acabó. Lo que sí es cierto es que la ruptura dejó una cicatriz profunda en sus fans, que se resistieron a aceptar la realidad y que siguieron aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Y es aquí donde entra en juego el rumor de la vecindad. Porque, seamos sinceros, ¿qué mejor manera de mantener viva la llama de la esperanza que la idea de que Ande y Kerem están a solo unos pasos de distancia el uno del otro? La posibilidad de un encuentro casual, de una conversación fortuita, de una chispa que resurja de las cenizas, es demasiado tentadora para resistirse. Pero, ¿es realista? ¿O estamos simplemente dejándonos llevar por nuestros deseos, ignorando la lógica y la evidencia? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar la situación desde un punto de vista más pragmático. Primero, la logística. Vivir en la misma ciudad, incluso en el mismo barrio, no significa necesariamente que dos personas se crucen con frecuencia. Estambul es una ciudad enorme con millones de habitantes. Las posibilidades de encontrarse por casualidad son relativamente bajas. Además, Ande y Kerem son personas famosas, que probablemente evitan los lugares concurridos y prefieren mantener un perfil bajo. Segundo, la personalidad. Ambos son personas reservadas, que valoran su privacidad. Es poco probable que busquen activamente un encuentro con su expareja, especialmente si la ruptura fue dolorosa. Prefieren mantener la distancia y evitar situaciones incómodas. Tercero, la carrera. Ambos están enfocados en sus proyectos profesionales y no tienen tiempo para dramas personales. Una reconciliación pública sería una distracción innecesaria que podría afectar negativamente sus carreras. Sin embargo, a pesar de todos estos argumentos en contra, no podemos descartar por completo la posibilidad de que sean vecinos. Porque, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la química entre Ande y Kerem era innegable. Es posible que a pesar de la ruptura, sigan sintiendo algo el uno por el otro. Es posible que en el fondo ambos deseen una segunda oportunidad. Y es aquí donde entra en juego la teoría del marketing. Como hemos dicho antes, la idea de que sean vecinos beneficia a ambos, manteniendo sus nombres en boca de todos y aumentando su popularidad. Podría ser que la proximidad física sea una estrategia cuidadosamente planeada para mantener viva la llama de su relación, al menos en la imaginación del público. Es una posibilidad. En el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Las apariencias engañan y las estrategias de marketing pueden ser muy sofisticadas. Es posible que Ande y Kerem hayan llegado a un acuerdo para mantener viva la historia de su romance, aunque ya no estén juntos. Pero al final del día, la verdad solo la conocen ellos. Nosotros, los fans, solo podemos especular, analizar y fantasear. Y seamos honestos, eso es parte de la diversión. El drama de Ande y Kerem nos mantiene enganchados, nos da esperanza, y nos permite escapar de la monotonía de la vida cotidiana. Así que sigamos disfrutando del chisme, sigamos analizando las pistas, y sigamos soñando con un final feliz. Porque, quién sabe, quizás algún día Ande y Kerem nos sorprendan a todos y nos demuestren que el amor verdadero siempre encuentra una forma de triunfar. Y mientras tanto seguiremos aquí, en su canal favorito de chismes y salseo turco, para mantenerlos informados de cada nuevo capítulo de esta apasionante telenovela de la vida real. No se lo pierdan. Besos.